Imagina tener el poder de manipular, mover los hilos sin que nadie vea tus manos. El control no es gritar órdenes, no es imponer fuerza, ni siquiera es convencer con palabras bonitas. Manipular de verdad es entrar en la mente de alguien, instalar una idea como si fuera suya y ver cómo actúa exactamente como quieres, creyendo que fue decisión propia. La mayoría cree que la manipulación se detecta fácilmente. Se equivocan. Los mejores manipuladores no parecen manipuladores, parecen aliados, consejeros, amigos. Nunca levantan sospechas porque no muestran el juego, solo el resultado. Y cuando la víctima reacciona, ya es demasiado tarde. Su pensamiento, su emoción y su comportamiento están moldeados. Quiero recordarte que con este audiolibro aprenderás lo necesario, pero que todo el poder está en el manual de manipulación que consigues en el link de mi perfil sumusbestiae.com. Cuidado con los estafadores como Mundo Oculto. En este video vas a aprender a manipular de forma tan sutil que nadie pueda señalarte. Vamos a desmenuzar las técnicas, los gestos, las frases y las estrategias que convierten la manipulación en un arte invisible. Presta atención, porque una vez que conozcas este conocimiento, no podrás volver a mirar las interacciones humanas de la misma forma. Primero, debes entender la diferencia entre manipulación visible e invisible. Cuando la gente escucha la palabra manipulación, piensa en un acto evidente. Alguien presionando, exigiendo, imponiendo su voluntad. Esa es la manipulación visible, el equivalente a golpear una puerta para que se abra. Es directa, burda y fácil de detectar. Funciona solo con personas sin entrenamiento o en situaciones de urgencia, pero en cuanto la víctima percibe la presión, levanta sus defensas y empieza a resistir. La manipulación visible deja huellas, tensión en el ambiente, resentimiento acumulado, sensación de haber sido obligado, y esas huellas son peligrosas porque pueden volverse en tu contra cuando la persona busque revancha o empiece a cuestionar lo que aceptó. La manipulación invisible, en cambio, es un arte más sutil. Aquí no golpeas la puerta. Haces que quien está adentro sienta la necesidad de abrirla por sí mismo. Es un proceso donde la influencia se disfraza de coincidencia, consejo desinteresado o simple conversación. El manipulador invisible no aparece como el autor de la idea, sino como un testigo que estuvo presente mientras la víctima tomaba su propia decisión. Lo fascinante es que, incluso después de actuar, la persona cree que lo hizo por voluntad propia. Y cuando alguien siente que eligió libremente, no siente la necesidad de rebelarse contra la elección. La diferencia central está en la exposición de la intención. En la manipulación visible, la intención se percibe. La otra persona sabe que quieres que haga algo, incluso si no entiende por qué. En la invisible, la intención se oculta tanto que incluso si el resultado es exactamente lo que querías, parece que todo fue producto del azar o de la lógica interna del otro. La víctima no tiene razones para sospechar y, por tanto, no activa mecanismos de defensa. Esta ausencia de resistencia hace que el cambio sea más estable y más profundo. Para operar en el terreno invisible, primero debes entender que la verdadera fuerza no está en las órdenes, sino en el diseño del contexto. No se trata de forzar un resultado, sino de preparar el terreno de tal manera que el resultado ocurra de forma natural. Eso implica controlar el marco emocional, la información que la persona recibe y el ritmo en que esa información se filtra. El manipulador invisible no irrumpe en el momento clave, lo crea. Cosecha una semilla que sembró mucho antes y que la víctima riega sin darse cuenta. Quien solo conoce la manipulación visible se convierte en prisionero de su propio estilo. Necesita estar presente para forzar. Necesita invertir energía constantemente y, sobre todo, queda expuesto. Es como un ladrón que debe entrar por la puerta principal. Siempre corre el riesgo de ser visto y atrapado. En cambio,
Quien domina la manipulación invisible se vuelve un arquitecto del comportamiento ajeno. Puede guiar sin estar físicamente presente. Puede moldear decisiones sin emitir una sola orden y su rastro se pierde en la rutina diaria de la otra persona. El desafío de esta técnica es que exige paciencia y precisión. No puedes precipitarte, porque la manipulación invisible depende de que la otra persona sienta control absoluto de sus actos. Un movimiento demasiado obvio, una mirada cargada de expectativa o un cambio brusco en tu actitud puede delatarte. Es un trabajo de microajustes, donde cada palabra y cada silencio tiene un peso calculado. Incluso cuando introduces una idea, no lo haces como un consejo directo, sino como un pensamiento que flota en el aire, listo para ser capturado y asumido como propio. La manipulación visible, por su propia naturaleza, genera fricción. Obliga a gastar energía en derribar la resistencia del otro. La invisible, en cambio, fluye con la corriente de la mente de la víctima, usando sus propios deseos, miedos y creencias como combustible. Es como guiar un río desviando su cauce con pequeñas piedras en lugar de intentar detenerlo con las manos. Al final, el agua llega exactamente donde quieres y nadie sospecha que tú colocaste esas piedras. Un maestro de la manipulación invisible no busca reconocimiento ni quiere que se le atribuya la autoría de un cambio. Su satisfacción está en ver que el resultado ocurre sin que su nombre aparezca vinculado. Es el poder de gobernar sin corona, de mandar sin dar órdenes, de controlar sin necesidad de exhibir control. Y mientras otros gastan energía discutiendo y presionando, tú te conviertes en el telón de fondo contra el cual todo sucede como tú lo planeaste. Cuando entiendes esta diferencia, dejas de desgastarte en batallas visibles y empiezas a invertir en movimientos invisibles que nadie puede rastrear. Y en el mundo del poder, la influencia que no se ve es siempre la más peligrosa. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil. sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores. Ahora, entiende que la manipulación no es solo lo que dices, sino cuándo lo dices. La importancia del timing en una manipulación exitosa. Puedes tener la idea más brillante, la estrategia más afilada y la frase más convincente, pero si la usas en el momento equivocado, fracasa. La manipulación no es una cuestión de cantidad de presión, sino de precisión temporal. Es como intentar abrir una cerradura. Si fuerzas la llave antes de que el mecanismo esté alineado, se atasca. Y si esperas demasiado, la oportunidad se cierra. El timing es el arte de leer el instante exacto en que la mente de la otra persona está más receptiva, más vulnerable o más inclinada a aceptar lo que le propones sin sospechar. La mayoría comete el error de actuar cuando ellos sienten la urgencia, no cuando la otra persona está lista. Se precipitan, revelan sus cartas, y lo que podría haber sido una influencia sutil se convierte en un acto obvio y torpe. Un manipulador real entiende que la mente humana es como una puerta que se abre y se cierra constantemente. No está siempre disponible. Tu trabajo es detectar esos micromomentos en que las defensas bajan y entrar sin que se note que entraste. Ese momento puede llegar después de que la persona haya recibido buenas noticias, porque su guardia emocional está baja y su mente se siente segura. Puede aparecer tras un fracaso, cuando está buscando orientación o validación, o puede surgir en medio de un cansancio mental cuando ya no tiene energía para cuestionar cada cosa que escucha. El timing exige observación constante, y no solo de las palabras, sino del lenguaje corporal, del tono, del ritmo de su respiración y de la cadencia de su ánimo. El manipulador impaciente se lanza al ataque en cuanto ve una oportunidad aparente, pero el manipulador experto sabe que una oportunidad aparente no siempre es una oportunidad real. A veces hay que contener el impulso de hablar, dejar pasar un momento y esperar al segundo exacto en que lo que digas no se sienta como una intrusión.
sino como la continuación natural de lo que la otra persona ya estaba pensando. Ese es el instante en el que tu intervención se incrusta en su mente como si hubiera nacido ahí. La manipulación visible suele fallar precisamente por un mal timing. Se nota que estás intentando influir porque lo haces cuando más te conviene a ti, no a la otra persona. La invisible, en cambio, se camufla porque el momento elegido no despierta sospechas. La víctima no siente que el comentario, la propuesta o la sugerencia haya sido preparada. Cree que apareció porque la conversación y la situación la trajeron de forma orgánica. Y esa percepción es lo que permite que la idea cruce su mente sin resistencia. El timing no es algo que se improvise, se construye. Es como preparar un escenario antes de que salga el actor principal. A veces necesitas días o semanas para crear las condiciones exactas en las que tu intervención será imposible de rechazar. Esto implica controlar el flujo de información que recibe la persona, el tipo de emociones que vive en ese periodo y el orden en que se presentan los estímulos. No es cuestión de suerte, es un trabajo deliberado de ingeniería psicológica. Y aquí hay un detalle crucial. El timing perfecto no siempre significa hablar, a veces significa callar. Significa dejar que la otra persona se acerque por sí sola al punto que tú querías que alcanzara y solo entonces darle el empujón final. Es como poner una pieza faltante en un rompecabezas. Si la pones demasiado pronto, no encaja. Si la pones demasiado tarde, otro la habrá colocado. La maestría está en colocarla en el instante justo, cuando la mente de la víctima está preparada para verla como parte natural de su propia imagen. Cuando dominas el timing, no necesitas repetir tu mensaje ni reforzarlo constantemente. Una sola intervención, en el momento adecuado, tiene más impacto que 100 intentos fuera de lugar. Después, aprende a usar tu rostro como un arma silenciosa, el poder de las microexpresiones para guiar percepciones. El lenguaje corporal no es solo lo que haces con las manos o la postura que adoptas. Tu rostro, en fracciones de segundo, puede transmitir más de lo que dirían 1000 palabras. Las microexpresiones son esos gestos diminutos, involuntarios, que aparecen y desaparecen en menos de un segundo. La mayoría no las detecta de forma consciente, pero su cerebro sí las registra. Y esa es la clave. Puedes influir en la percepción de alguien sin que jamás sepa por qué empezó a sentirse de cierta manera. Una microexpresión bien colocada es como un veneno indetectable. No se ve, pero actúa. Por ejemplo, una breve contracción de las cejas cuando alguien menciona un nombre puede sembrar una ligera incomodidad en esa persona cada vez que lo vuelva a escuchar. Una leve sonrisa, sostenida apenas un instante más de lo normal, puede reforzar la confianza o despertar curiosidad. El arte aquí está en controlar lo que para la mayoría es automático. Porque mientras los demás son esclavos de sus gestos involuntarios, tú puedes convertirlos en mensajes cifrados que la otra persona descodifica sin darse cuenta. Esto no significa exagerar o teatralizar, al contrario. Una microexpresión pierde su efecto si se percibe como deliberada. La fuerza está en la sutileza. Piensa en ellas como golpes de pincel en un cuadro, pequeños, casi invisibles, pero que cambian la imagen completa. Un manipulador que domina las microexpresiones no necesita decir apruebo esto o desconfío de aquello. Su rostro lo comunica en milésimas de segundo y la mente ajena reacciona como si la emoción fuera genuina. La ventaja de esta técnica es que no requiere una conversación completa para influir. Incluso en silencio puedes estar moldeando percepciones. Imagina que estás en una reunión y alguien propone una idea que quieres que los demás rechacen. No necesitas interrumpir, argumentar ni contradecir. Basta con una fugaz expresión de duda, una mirada desviada, un exhalar breve, y ya habrás plantado la sensación de que algo no encaja. En cambio, cuando quieras reforzar algo, puedes añadir un destello de entusiasmo,
una mirada directa y una microsonrisa en el instante exacto. Dominar las microexpresiones implica primero entrenarte para detectarlas en los demás. Al aprender a leerlas, descubres el estado emocional real de una persona incluso cuando intenta ocultarlo. Y cuando sabes lo que siente, puedes ajustar tu estrategia en tiempo real. Si notas un microgesto de incomodidad, quizás sea momento de suavizar el tono. Si percibes una chispa de interés, es la señal para avanzar. Este doble juego, detectar y emitir, es lo que convierte a las microexpresiones en un recurso letal para la manipulación invisible. Es importante entender que este control no se logra simplemente actuando. El cuerpo humano reacciona con una precisión que la actuación forzada no puede imitar. Por eso el entrenamiento real implica aprender a sentir de forma controlada para provocar esas microexpresiones genuinas en ti mismo. Si quieres transmitir desconfianza, no basta con arrugar el ceño. Debes evocar una imagen o pensamiento que te haga sentirla por un segundo y dejar que ese gesto surja naturalmente. Así el observador lo percibe como real y lo asume como una reacción honesta. La manipulación visible utiliza palabras para convencer. La invisible, a través de microexpresiones, se instala directamente en la percepción emocional de la víctima. Y como la mayoría de la gente confía más en lo que ve en el rostro que en lo que oye en la voz, tu ventaja es abrumadora. Cuando logras que tu rostro sea una herramienta consciente, cada interacción se convierte en un tablero donde tú decides qué emociones florecen y cuáles se marchitan. Usar microexpresiones es plantar semillas invisibles. No verás un cambio inmediato, pero con el tiempo notarás que la persona empieza a reaccionar como tú querías, incluso en tu ausencia. Y lo mejor es que no podrá explicar por qué empezó a verte como un aliado, como una amenaza o como una autoridad, porque la influencia se habrá producido fuera de su radar consciente. Cuando dominas esta técnica, dejas de ser solo alguien que habla bien o que sabe escuchar. Te conviertes en un arquitecto de percepciones, capaz de dirigir emociones con la misma precisión con la que un músico afina un instrumento. Y en ese punto, cada mirada, cada gesto y cada destello en tu rostro deja de ser un accidente y se convierte en un movimiento calculado hacia tu objetivo. Ahora, aprende a plantar ideas sin que parezcan tuyas, porque la manipulación más poderosa es aquella en la que el otro defiende tu idea creyendo que nació de él. Cuando intentas convencer a alguien de forma directa, entras en un terreno peligroso. El ego humano es un guardián feroz. Rechaza lo que percibe como imposición y se aferra a la ilusión de independencia. Si la persona detecta que estás intentando meterle una idea, la cuestionará incluso si le conviene. Por eso, los grandes manipuladores no presentan ideas como propias. Las siembran de manera tan sutil que la víctima las asume como producto de su propio razonamiento. Plantar una idea sin que parezca tuya es como infiltrarla en una conversación casual, dejarla flotando, sin marcarla como importante. No la introduces con énfasis ni con un «deberías hacer esto», sino como un comentario colateral, una observación que no parece tener peso. La clave está en que la semilla germine dentro de la mente ajena sin que tú tengas que regarla explícitamente. Cuando la persona la repita más adelante como si fuera suya, habrás ganado sin haber discutido. El error común es intentar forzar la siembra, usando demasiada lógica o argumentación en exceso. Esa insistencia delata tu interés y genera resistencia. La verdadera habilidad consiste en dejar pistas, fragmentos incompletos, ideas envueltas en historias o ejemplos que no parezcan directamente relacionados con la situación. El inconsciente se encargará de unir los puntos, y cuando llegue el momento de tomar una decisión, la persona creerá que la solución le llegó de forma espontánea. La psicología detrás de esto es simple. La gente se aferra con más fuerza a lo que siente como propio. Si impones una idea, puede que logres que se cumpla, pero quedará la sensación de obediencia forzada,
y eso siempre erosiona la relación o el control a largo plazo. En cambio, si logras que tu objetivo piense que la idea nació de él, no solo la ejecutará con más convicción, sino que la defenderá ante otros, protegiendo así tu influencia incluso cuando no estés presente. El proceso requiere paciencia y control de tu impulso por aclarar lo que quieres decir. Muchas veces tendrás que morderte la lengua y dejar que el otro complete la frase, aunque no lo haga en ese momento. Es un trabajo de siembra y espera. Introduces el concepto y lo dejas reposar en la mente ajena como una semilla enterrada, invisible. Luego, situaciones futuras se encargarán de regarla y exponerla a la luz hasta que brote como una decisión que la persona cree suya. Un ejemplo clásico es usar preguntas que dirijan el pensamiento en la dirección que te conviene. En lugar de decir, haz esto, preguntas, ¿y si en lugar de seguir este camino, hubiera una opción más eficiente? No le das la opción, solo creas el marco mental para que él empiece a buscarla. Y si ya has sembrado los elementos adecuados antes, inevitablemente llegará a la conclusión que querías. Otra técnica eficaz es contar una historia aparentemente irrelevante, pero que contenga en su núcleo la lógica o el desenlace que quieres implantar. El oyente absorberá el patrón sin analizarlo de forma consciente y más adelante lo usará para justificar sus propias decisiones. Esto funciona porque el cerebro no rechaza la narrativa como rechaza una instrucción directa. Al contrario, la integra como una experiencia indirecta que ahora puede aplicar. Cuando dominas este arte puedes lograr que personas con un ego enorme defiendan con fervor tus ideas, sin saber que no eran suyas. No te verán como un guía que les dice qué hacer, sino como alguien que simplemente estuvo ahí cuando descubrieron su propia solución. Esa es la manipulación perfecta, la que no deja huellas, la que no provoca resistencia, la que transforma tu voluntad en voluntad ajena sin que nadie pueda rastrear el origen. Y si alguna vez intentan recordar de dónde vino esa idea, encontrarán recuerdos vagos, conversaciones dispersas, comentarios aislados. Nunca podrán señalarte directamente porque tú no te presentaste como el autor. Solo creaste el terreno para que la semilla germinara. Y mientras ellos sienten orgullo por su independencia, tú observas cómo siguen un camino que tú trazaste mucho antes de que ellos creyeran elegirlo. Después, usa el reflejo como un arma invisible. Las técnicas de espejo para generar afinidad. En el juego de la manipulación, no hay nada más efectivo que lograr que la otra persona sienta que tú y ella son parte de la misma tribu, que comparten algo más que una conversación, una frecuencia común. El cerebro humano está programado para buscar lo familiar, para aferrarse a lo que reconoce como propio. Y ahí es donde entra en juego el efecto espejo, una técnica tan simple en apariencia como devastadora en sus resultados. Consiste en reflejar, de forma sutil y medida, los gestos, posturas, expresiones, tonos de voz y patrones de pensamiento de tu objetivo, hasta que su subconsciente empiece a sentir que está frente a alguien que piensa, siente y vibra como él. El poder del espejo no está en la copia exacta, sino en la adaptación inteligente. No es imitar de manera mecánica, porque eso genera incomodidad, sino modular tu comportamiento para alinearte con la energía del otro. Si habla rápido, aceleras ligeramente tu ritmo. Si se inclina hacia adelante para contarte algo, esperas unos segundos y haces lo mismo. Si utiliza determinadas palabras clave, las incorporas más adelante en la conversación. Cada uno de estos ajustes actúa como una señal silenciosa que dice, somos iguales. El otro no lo percibe de manera consciente, pero su instinto lo detecta, y al sentir afinidad, su resistencia empieza a desmoronarse. Esta afinidad construida no solo sirve para que confíen en ti, sino para que compartan más de lo que planeaban. Una vez que se sienten cómodos, las personas bajan su guardia, hablan más libremente y revelan información que en un contexto frío habrían reservado. Esa información es oro,
Te permite entender sus motivaciones, sus miedos, sus deseos y, sobre todo, las grietas que puedes aprovechar más adelante. El espejo, usado de forma precisa, convierte cada interacción en una sesión de extracción de datos disfrazada de charla amena. Pero esta herramienta exige precisión quirúrgica. El error de muchos es exagerar el reflejo hasta hacerlo evidente, y cuando eso ocurre, el efecto se rompe. El otro siente que lo están imitando y percibe una manipulación tosca. La clave es la naturalidad. Imitar solo algunos elementos, espaciar el reflejo en el tiempo y elegir qué reproducir según el impacto emocional que quieras provocar. No se trata de copiar todo, sino de seleccionar lo que refuerza la conexión que estás construyendo. El espejo no se limita a lo físico. Se extiende a lo emocional y lo intelectual. Si tu objetivo se muestra frustrado, tú proyectas un matiz de comprensión que encaje con su estado. Si expresa entusiasmo, tú reflejas una chispa similar en tu voz y en tu mirada. A nivel intelectual, puedes alinearte con sus creencias, pero no de manera absoluta. Un pequeño desacuerdo estratégico, bien colocado, puede reforzar la ilusión de autenticidad, haciendo que tu coincidencia en otros temas parezca más genuina. Hay otro nivel más profundo: el espejo narrativo. Esto implica contar historias que reflejen la experiencia o la visión del mundo de la otra persona, incluso si esas historias no son tuyas. El objetivo es que sienta que estás en su misma sintonía vital. Cuando alguien percibe que compartes vivencias similares, tiende a asumir que compartes valores, y eso abre la puerta a influencias más profundas. El efecto espejo también puede ser una trampa silenciosa. Una vez que la persona se siente en sintonía contigo, empezará a bajar sus estándares de verificación. Dejará de cuestionar lo que dices porque, en su mente, eres como ella. Este sesgo reduce la fricción en cualquier propuesta que hagas y hace que incluso ideas que normalmente rechazaría entren en su campo de aceptación sin esfuerzo. Aquí es donde puedes plantar mensajes clave que más adelante germinarán como si fueran pensamientos propios del otro. Cuando dominas esta técnica, descubres que no necesitas competir por atención o autoridad. En lugar de entrar con fuerza, te deslizas en la interacción hasta que el otro empieza a verte como una extensión de sí mismo. Y cuando eso sucede, manipular se vuelve más sencillo, porque ya no eres un agente externo que intenta influir. Eres uno de los suyos, reforzando lo que, en apariencia, él ya creía. El espejo, en manos torpes, es un juego superficial. En manos de un estratega, es un proceso de infiltración psicológica que derriba muros invisibles y te instala, sin resistencia, en el núcleo de confianza del otro. Y cuando estás ahí, cada palabra, cada gesto y cada silencio se convierten en órdenes camufladas que él seguirá creyendo que son decisiones suyas. Pausa. He creado el ebook más maldito sobre manipulación psicológica. 25 técnicas brutales que han controlado tu vida sin que lo notes. Aquí no hay teorías ni basura motivacional. Cada técnica está estructurada en fichas técnicas con ejemplos prácticos, listas para que entiendas cómo se aplican en el mundo real. Desde la influencia más sutil hasta las estrategias más despiadadas. Incluyo la más peligrosa de todas, la aniquilación de la voluntad. Una técnica extrema en psicopatía, utilizada para borrar la identidad y someter completamente a una persona. Un método tan oscuro que roza con lo ilegal. Políticos, jefes, parejas, vendedores, todos manipulan. Corre a la maldita descripción para conseguirlo, y si no lo quieres, continúa viendo este video. Ahora, domina el arte de la ambigüedad calculada, porque a veces decirlo todo es perderlo todo. En manipulación, la claridad absoluta puede ser un error estratégico. Cuanto más concreto eres, más fácil es que los demás te cuestionen, se opongan o encuentren fisuras en tu planteamiento. La ambigüedad calculada es la capacidad de hablar y actuar de manera que tu mensaje tenga múltiples interpretaciones, todas útiles para ti,
dejando que la otra persona escoja la que más le conviene creer. Así evitas resistencia y creas un margen de maniobra que los manipuladores visibles nunca tienen. La diferencia entre un ambiguo torpe y uno calculador es que el primero no sabe exactamente qué quiere y el segundo lo sabe demasiado bien, pero entiende que revelarlo en exceso le quita poder. Si dices exactamente lo que piensas, quedas atrapado en tus propias palabras. En cambio, si envuelves tus ideas en un marco flexible, puedes adaptarte a cualquier reacción sin admitir un error. La ambigüedad es como el humo. Se cuela por cualquier grieta y, cuando intentan atraparlo, se escapa. Usar ambigüedad calculada no significa ser incoherente. Significa elegir cuidadosamente qué partes de tu intención se revelan y cuáles se camuflan. Puedes usar frases abiertas como «Quizá valdría la pena explorar otras posibilidades» o «No digo que sea la única opción, pero podría funcionar», para sembrar dirección sin que nadie pueda acusarte de haber impuesto algo. El truco está en no cerrar la puerta con definiciones rígidas, sino dejarla entornada para que el otro entre por voluntad propia. La ambigüedad también te protege de ataques directos. Si alguien quiere desacreditarte, necesitará pruebas claras de lo que dijiste o hiciste. Pero si nunca te comprometiste con una afirmación literal, sino con un marco flexible, cualquier intento de señalarte se diluye. Yo no dije eso exactamente. Es una defensa poderosa cuando has sembrado tus ideas con suficiente elasticidad como para que siempre puedas reacomodarlas. A nivel psicológico, la ambigüedad calculada crea en la víctima una sensación de participación. Al no darle una instrucción cerrada, la obligas a rellenar los espacios en blanco con sus propios pensamientos. Esto genera una falsa sensación de control y propiedad sobre la idea, que en realidad sigue siendo tuya. Incluso puede llevarla a defender tu posición con más fuerza que si la hubieras impuesto, porque siente que llegó a ella sola. Un manipulador experto usa esta técnica especialmente en entornos donde hay múltiples testigos. En una reunión, por ejemplo, puedes lanzar un comentario abierto que, para uno de los presentes, signifique prudencia, para otro, ambición, y para otro, un llamado a la acción. Cada uno proyectará sus expectativas sobre tus palabras y todos creerán que los respaldas. Esa multiplicidad de significados convierte tu mensaje en una red que atrapa a todos sin comprometerte con ninguno. En relaciones más personales, la ambigüedad calculada te permite mover emociones sin exponerte a confrontaciones directas. Un silencio prolongado puede interpretarse como reflexión, desaprobación o simple calma, según lo que el otro quiera leer en ti. Un gesto sutil puede parecer apoyo o advertencia. Esa incertidumbre mantiene a la persona en un estado de atención constante, analizando cada una de tus señales y, en consecuencia, manteniendo tu presencia en el centro de su mente. Este juego tiene otra ventaja. Te convierte en alguien difícil de descifrar. La gente teme lo que no entiende del todo, pero también se siente atraída por ello. La ambigüedad genera misterio, y el misterio genera interés. Un manipulador que siempre se muestra claro y predecible pierde poder con cada palabra que dice. Uno que maneja la ambigüedad calculada hace que los demás trabajen para interpretarlo. Y ese trabajo mental es ya una forma de control. Al final, esta técnica consiste en ser lo suficientemente claro para guiar, pero lo bastante vago para no quedar atrapado. Es construir un mapa donde los caminos parecen múltiples, pero todos llevan al mismo destino, el que tú decidiste. Y lo mejor es que, cuando la otra persona llegue, creerá que eligió la ruta por sí misma, sin darse cuenta de que cada curva, cada pausa y cada señal estaban diseñadas por ti desde el principio. Ahora, manipulación a través del silencio estratégico. El silencio, cuando se usa como un arma consciente, es más devastador que cualquier palabra calculada. No se trata de callar porque no se tiene nada que decir, sino de abstenerse de hablar cuando todos esperan una respuesta. En ese instante,
La ausencia de tu voz se convierte en una presión invisible que el otro no puede ignorar. La mente humana odia el vacío. Cuando no obtiene señales, empieza a inventarlas, y ese mecanismo es exactamente lo que el manipulador sabe explotar. El silencio no solo interrumpe el flujo del diálogo, también obliga al otro a exponerse más, a rellenar el hueco con confesiones, explicaciones o justificaciones que nunca habría dado si tú hubieras hablado. Esta técnica funciona porque ataca un instinto básico, la necesidad de cierre. La mayoría de las personas no soporta dejar una conversación inconclusa, mucho menos cuando perciben que la otra parte está evaluando o juzgando en silencio. Un silencio bien administrado produce incomodidad, y la incomodidad es una puerta abierta a la sugestión. La víctima, al no recibir retroalimentación, empieza a buscarla desesperadamente. Empieza a interpretar cada gesto, cada microexpresión, y en ese proceso expone inseguridades que no planeaba mostrar. Es entonces cuando el manipulador toma nota y prepara el siguiente movimiento. El silencio estratégico no es pasividad, es acción encubierta. Durante esos segundos o minutos de quietud, observas cómo cambian las pupilas, cómo la respiración se acelera, cómo los hombros pierden su postura inicial. Cada segundo sin hablar erosiona la seguridad de la otra persona. Y aunque desde fuera parezca que tú no estás haciendo nada, en realidad estás moldeando el terreno emocional. La víctima empieza a sentir que debe ganarse tu voz, tu aprobación, o simplemente romper ese muro invisible que la separa de ti. El deseo de romperlo puede llevarla a decir más de lo necesario o a ceder en puntos que antes defendía con firmeza. El impacto se multiplica cuando el silencio ocurre justo después de un momento clave. Si interrumpes tu participación justo después de que la otra persona haga una afirmación, su cerebro comenzará a analizar si lo que dijo fue inapropiado, débil o erróneo. Ese autoanálisis no controlado genera dudas, y la duda es la semilla más fértil para cualquier manipulación. En muchos casos, la víctima, para compensar el supuesto error, intentará ser más complaciente o más abierta contigo, sin darse cuenta de que está cayendo en tu campo de control. Hay un matiz importante. El silencio estratégico no es el mismo que la indiferencia. La indiferencia comunica desconexión. El silencio estratégico comunica atención intensa sin palabras. La mirada, la postura y la energía corporal deben transmitir que estás completamente presente, escuchando, procesando y quizá juzgando. Es ese contraste entre atención y ausencia verbal lo que genera el desequilibrio en el otro. Un silencio frío y prolongado puede ser letal en una negociación, una confrontación o incluso en una interacción cotidiana donde la otra persona espera de ti un gesto de aprobación o rechazo. Para aplicar esta táctica sin que se note tu intención, debes aprender a sincronizarla con el flujo emocional de la conversación. Si lo usas demasiado pronto, parecerá desinterés. Si lo usas demasiado tarde, el impacto será débil. El momento perfecto suele ser cuando la otra persona se ha expuesto o cuando acaba de lanzar una pregunta directa. Mantener el silencio en ese instante convierte la pregunta en un peso que recae sobre ella, obligándola a reinterpretar su propia posición. El vacío de tu respuesta se convierte en un espejo deformado donde la víctima se ve a sí misma con todas sus inseguridades. Lo más interesante es que el silencio estratégico no solo manipula al otro, también manipula tu propia posición de poder. Quien puede permitirse callar transmite autoridad. El que llena el aire con palabras suele estar intentando probar algo. El que se guarda su respuesta, en cambio, da la impresión de que no necesita convencer a nadie. Esa percepción genera un desequilibrio jerárquico que, aunque no se verbalice, se siente. La víctima empieza a verte como alguien que sabe más, que controla la situación y que no necesita aprobación externa para validar su postura. En su forma más avanzada, el silencio estratégico se puede combinar con pausas calculadas en medio de frases,
creando un ritmo que obliga a la otra persona a esperar tus palabras como si fueran esenciales. Esta espera tensiona la interacción, incrementa la ansiedad y facilita que cualquier cosa que digas después parezca más importante de lo que realmente es. Así, el silencio no solo es un arma, sino un amplificador. No dices más, pero logras que lo que dices pese el doble. Usar el silencio como herramienta de manipulación no es un arte para impacientes. Requiere autocontrol, lectura precisa del lenguaje no verbal y la capacidad de soportar. Ahora vamos a entrar en cómo usar preguntas para dirigir pensamientos sin que se den cuenta. Hacer preguntas parece un acto inocente. Socialmente se percibe como curiosidad, interés o cortesía. Sin embargo, en manos de alguien que entiende el poder de la psicología, una pregunta no es una búsqueda de información, sino un mecanismo para dirigir la mente ajena hacia un destino que ya estaba previsto. Quien formula la pregunta controla el marco mental del que escucha, porque cada pregunta delimita el terreno de la conversación, define qué se considera relevante y, lo más peligroso, establece premisas ocultas que el otro acepta sin darse cuenta. El truco no está en preguntar lo que quieres saber, sino en preguntar de tal manera que la respuesta inevitable acerque a la otra persona a la conclusión que tú necesitas. Si le preguntas a alguien, ¿estás seguro de que esa es la mejor opción? En realidad no estás pidiendo su opinión. Estás plantando una duda que quizá no existía antes. Si le dices, ¿por qué decidiste hacerlo de esa forma? No estás recogiendo datos. Estás insinuando que la forma elegida podría no ser la correcta. Cada pregunta es como un bisturí, aparentemente limpia, pero diseñada para cortar en un punto preciso. Esta técnica es letal porque la mente humana tiene una tendencia natural a responder a las preguntas que recibe, incluso si son absurdas, injustas o tramposas. Una pregunta abre un bucle mental, y ese bucle busca cerrarse. Mientras la persona está ocupada intentando responder, su atención se centra en el terreno que tú definiste, no en lo que podría ser más importante para ella. Así, sin gritos, sin confrontaciones y sin imponer nada de forma directa, ya has tomado el control de la narrativa. El arte está en la secuencia. Una sola pregunta puede plantar una semilla, pero una cadena de preguntas bien ordenadas puede guiar a alguien a una conclusión como si fuera idea suya. Por ejemplo, en lugar de decir, creo que deberías cambiar tu estrategia, podrías empezar con, ¿qué tan satisfecho estás con los resultados actuales? Después, ¿qué pasaría si probaras algo distinto? Luego, ¿cuál sería el riesgo real de hacer un cambio? Para cuando llegues a la cuarta pregunta, la idea de cambiar ya estará flotando en la mente de la persona, y ella misma será quien lo sugiera. Así, no solo has influido, sino que has hecho que crea que la decisión fue suya. La clave está en que la pregunta actúe como un marco, y todo marco excluye lo que no encaja dentro de él. Si preguntas ¿qué prefieres? ¿A o B? Eliminas la posibilidad de que la persona considere C, D o E. El error común de los ingenuos es creer que influir requiere grandes discursos, cuando en realidad basta con diseñar bien el primer filtro, la pregunta. Lo que no se pregunta, no se responde. Lo que no se responde, no se piensa. Y lo que no se piensa, deja de existir en el mapa mental de la víctima. Otro aspecto de esta técnica es que las preguntas no siempre deben buscar respuesta inmediata. Una pregunta puede quedarse suspendida en la mente durante horas o días, trabajando como un virus silencioso que reorganiza las percepciones. Una frase como, ¿alguna vez te has preguntado por qué siempre eliges a personas así? No necesita respuesta en el momento, pero provoca una revisión interna que puede cambiar la forma en que alguien se ve a sí mismo. Mientras esa revisión ocurre, el vínculo con quien formuló la pregunta se fortalece, porque inconscientemente la víctima asocia ese cambio de perspectiva con el origen del estímulo. Lo más peligroso es que, cuando usas preguntas para manipular,
la víctima rara vez lo percibe como manipulación. Sentirá que está reflexionando, que está tomando decisiones autónomas. No entenderá que tú has diseñado el camino por el que transita su pensamiento. Esta invisibilidad es la que hace que la técnica sea tan poderosa. No despierta resistencia, porque la persona no siente que está siendo empujada. Solo cree que está pensando por sí misma. Aplicar esta estrategia requiere 3 habilidades: observación, para detectar los puntos de duda o deseo en el otro; precisión, para formular preguntas que parezcan naturales pero que lleven un mensaje oculto; y paciencia, para dejar que las respuestas y las conclusiones germinen en su propio tiempo. La impaciencia rompe el encanto, porque obliga a la persona a ver que hay una intención detrás. El verdadero maestro en esta técnica sabe que una sola pregunta, lanzada en el momento adecuado, puede cambiar el curso de una relación, una negociación o una decisión crítica. Quien domina el arte de preguntar no necesita discutir, persuadir ni demostrar nada. Solo necesita encadenar las palabras correctas con el tono adecuado para que el otro, sin darse cuenta, termine parado justo donde él quería que estuviera desde el principio. Y cuando eso ocurre, la víctima defenderá esa posición como si fuera suya, sin saber que cada paso que la llevó allí comenzó con algo tan simple como una pregunta. Vamos a ver cómo aprovechar el sesgo de confirmación de la víctima para que se encierre en su propia trampa. El sesgo de confirmación es una de las debilidades más profundas y universales de la mente humana. Es la tendencia a buscar, interpretar y recordar la información de manera que confirme lo que ya se cree, mientras se ignora o se descarta aquello que lo contradice. Esto no es un defecto aislado, es un mecanismo de supervivencia mental. Aceptar pruebas contrarias genera incomodidad, y la incomodidad obliga a cuestionar la propia identidad o las propias decisiones. Un manipulador que entiende este principio no necesita imponer ideas nuevas, solo debe alinear lo que quiere con lo que la víctima ya está predispuesta a creer. El truco no consiste en luchar contra las creencias ajenas, sino en usarlas como cimientos. Si la víctima ya piensa que las personas a su alrededor no la valoran lo suficiente, puedes reforzar esa percepción con ejemplos cuidadosamente seleccionados. No tienes que inventar nada, basta con resaltar momentos que encajen con su visión y omitir los que la contradigan. Así, cada vez que analice la situación, encontrará más pruebas de lo que cree, porque tú mismo te encargaste de dirigir su atención hacia ellas. El sesgo hace el resto. Esta técnica es extremadamente efectiva porque la víctima siente que está llegando sola a las conclusiones. Tú no estás convenciéndola de nada. Solo la acompañas en su razonamiento y validas lo que ya estaba en su mente. Cuando un pensamiento se valida de forma repetida, se consolida como verdad incuestionable. Y una vez que una creencia se solidifica, la persona empieza a filtrar todo lo que percibe a través de ella. En ese punto, la manipulación deja de requerir esfuerzo constante. La víctima ahora es su propio guardián, defendiendo la idea que tú sembraste. Para aprovechar este sesgo, primero debes detectar las creencias preexistentes que dominan a la persona. Esto se logra escuchando con atención las frases que repite, observando las historias que cuenta y notando qué eventos le generan reacciones emocionales fuertes. Esas creencias son como puertas ya entreabiertas. Si empujas la correcta, el resto de la estructura mental se alineará sola. Por ejemplo, si alguien cree que el mundo es injusto con él, solo debes destacar cada injusticia que observe a su alrededor para que sienta que su visión es precisa y, por lo tanto, inevitable. Otro paso clave es envolver tu mensaje dentro de la narrativa que la víctima ya usa para entender el mundo. No contradigas su lenguaje ni sus símbolos, adóptalos. Si ella describe a ciertas personas como traidoras o egoístas, usa esos mismos términos cuando presentes tus ejemplos. El cerebro tiende a confiar más en la información que utiliza su propio vocabulario emocional, porque se siente familiar.
Esta familiaridad hace que tu influencia pase inadvertida. Una de las armas más poderosas dentro de esta estrategia es la selección de pruebas. Si quieres que la víctima se sienta desconfiada de alguien, no necesitas mentir sobre esa persona. Basta con resaltar los momentos en los que actuó de forma ambigua o poco empática, mientras omites cualquier gesto amable. Con el tiempo, la imagen completa se distorsiona, pero no porque hayas inventado datos, sino porque solo mostraste una parte de la verdad. Esa media verdad, en un cerebro que ya busca confirmación, se convierte en la verdad absoluta. Lo más peligroso del sesgo de confirmación es que no solo se aplica a la percepción externa, sino también a la interna. Si logras que la víctima adopte una creencia sobre sí misma, por ejemplo, que no es lo suficientemente capaz o que siempre arruina lo que intenta, entonces cada error o tropiezo se convertirá en prueba de que esa creencia es real. Incluso cuando logre algo positivo, lo minimizará o lo explicará como un golpe de suerte. Tú ya no tendrás que recordarle sus fallos. Ella misma los recopilará y reforzará constantemente. El manipulador hábil sabe que esta técnica es un ancla de largo plazo. No busca resultados inmediatos, sino construir una estructura mental que se mantenga estable sin intervención constante. Una vez que la creencia ha echado raíces y se alimenta del sesgo de confirmación, la víctima filtrará todo lo nuevo para que encaje con lo viejo. Y en ese proceso, se encerrará en una visión del mundo que la limita, la condiciona y la vuelve predecible. Un enemigo predecible es un enemigo fácil de manejar. Por eso, aprovechar el sesgo de confirmación no es solo manipulación, es programación mental. No luchas contra el sistema de defensa de la mente, lo usas a tu favor. No cambias las bases, las refuerzas hasta que se vuelven inamovibles, y cuando eso ocurre, ya no necesitas empujar. La víctima se moverá sola en la dirección que tú trazaste desde el principio. Ahora vamos a entrar en cómo usar recompensas sutiles para condicionar conductas sin que lo noten. La mayoría cree que el control se ejerce con grandes gestos. Un ascenso, un regalo costoso, una promesa explícita. Sin embargo, los manipuladores que entienden la naturaleza humana saben que las cadenas más fuertes se tejen con hilos invisibles. Una recompensa sutil no se ofrece con fanfarria, no se negocia y, sobre todo, no se presenta como un pago por obedecer. Simplemente aparece en el momento justo, asociada a un comportamiento específico, y desaparece sin advertencia cuando ese comportamiento se interrumpe. Así, el otro aprende, casi sin darse cuenta, que actuar como tú quieres produce sensaciones agradables y que alejarse de ese patrón trae vacío. La psicología detrás de esto es brutalmente simple. Nuestro cerebro está diseñado para buscar placer y evitar incomodidad. Cuando un estímulo placentero sigue a una conducta, esa conducta tiende a repetirse. Lo fascinante es que el placer no necesita ser grande para moldear una mente. Basta con que sea relevante para la persona y que llegue en el momento exacto. Un gesto de aprobación, una mirada cargada de complicidad, una respuesta rápida a un mensaje, un tono de voz más cálido. Son microrrecompensas que, en la superficie, parecen insignificantes, pero que, repetidas con precisión quirúrgica, crean un condicionamiento tan efectivo como el de un adiestramiento animal. El verdadero arte está en la calibración. Si la recompensa es demasiado obvia, despierta sospecha. Si es demasiado débil, no deja huella. Por eso, el manipulador habilidoso no entrega el estímulo siempre que la conducta ocurre, sino de manera intermitente. Esta imprevisibilidad es oro puro, porque reproduce el patrón que vuelve adictivos fenómenos como el juego o las redes sociales. No saber cuándo llegará la recompensa mantiene a la mente en estado de expectativa, y esa expectativa, lejos de agotar, genera adicción. La víctima no solo repite el comportamiento buscando el premio, sino que empieza a reforzarlo incluso sin recompensa presente, con la esperanza de obtenerla la próxima vez.
Para aplicar esta técnica de forma invisible, primero hay que identificar con precisión qué conducta se quiere reforzar. Puede ser algo tangible, como realizar una tarea específica, o algo más sutil, como adoptar un tono conciliador o evitar ciertos temas. Una vez definida la conducta, se selecciona el tipo de recompensa más eficaz para esa persona. Si necesita validación, unas pocas palabras de aprobación serán suficientes. Si busca atención, un momento de cercanía o un gesto de exclusividad será más poderoso que cualquier obsequio. El punto clave es que la recompensa no debe sentirse como una transacción, sino como un reflejo natural de la interacción. Aquí es donde entra la verdadera manipulación. La víctima debe creer que la recompensa es espontánea, que nace de manera orgánica como consecuencia de lo bien que se dio todo. En realidad, cada mirada, cada cambio en tu tono o cada concesión de tiempo fue planificado. Cuando logras que la persona asocie su conducta con tu aprobación, empieza a percibir esa aprobación como un indicador de que está en el camino correcto. Así, lo que comenzó como una estrategia puntual se transforma en un hábito emocional. La víctima actúa como tú quieres porque siente que es la versión correcta de sí misma. La otra cara de esta técnica es la retirada del refuerzo. Si la conducta que buscas empieza a diluirse o si surge una reacción contraria a tus intereses, retiras la recompensa sin confrontación ni castigo directo. No hay reproche abierto, solo una ausencia. Menos calidez, menos atención, menos complicidad. Este vacío no humilla, pero incomoda lo suficiente como para que la mente lo registre. En poco tiempo, la persona aprende que alejarse de la conducta deseada implica perder algo que valora, incluso si no sabe nombrarlo. La sutileza de este método lo hace más eficaz que cualquier sistema de control explícito. No genera resistencia, porque la víctima no se siente forzada, no detecta imposición, solo percibe un flujo natural de interacciones donde las cosas funcionan mejor, cuando se comporta de cierta manera. Esto le impide cuestionar el origen de su propio cambio de hábitos. Y cuando el hábito se consolida, tu presencia ya no es necesaria para mantenerlo. La conducta se repite por inercia, como una parte fija de su identidad. En un plano más profundo, esta técnica no solo moldea comportamientos, sino percepciones. Puede transformar la manera en que la víctima se define a sí misma. Si premias, de forma sutil, las actitudes que te favorecen e ignoras las que no, en el tiempo suficiente la persona comenzará a ver esas actitudes como virtudes propias, no como concesiones a ti. Esto asegura que, incluso en tu ausencia, siga actuando en tu beneficio, convencida de que lo hace por voluntad propia. Y ahora vamos a ver cómo introducir la duda para debilitar resistencia hasta que la defensa se derrumbe. La duda es un virus mental. No destruye de golpe, pero corroe con paciencia. Cuando se introduce de manera estratégica, no solo interrumpe una creencia, sino que la convierte en un terreno inestable donde la víctima ya no puede pisar con seguridad. Y lo más interesante es que la duda no necesita llegar con argumentos sólidos. Basta con insinuar, con deslizar una pregunta, con sembrar una imagen mental que despierte incertidumbre. Una mente que duda, aunque sea por un instante, pierde la rigidez que la protegía. Y en ese momento, el control empieza a cambiar de manos. El primer paso para usar la duda como arma es identificar los puntos donde la víctima se siente más segura. Puede ser una creencia sobre sí misma, una certeza sobre alguien más o una convicción sobre cómo funciona el mundo. No atacas donde ya hay grietas, sino donde parece haber fortaleza. El impacto es mayor cuando la duda perfora en medio de la confianza, porque obliga a replantear no solo una idea, sino la credibilidad de todo un sistema interno de creencias. Esa fractura, aunque sea mínima, abre una vía por la que puedes infiltrar tu influencia. La introducción de la duda rara vez es frontal. Si dices de forma directa, estás equivocado, o eso no es cierto, activas la defensa natural de la persona. Lo eficaz es usar la insinuación.
Frases como ¿y si no fuera exactamente así? O es curioso que eso siempre pase de esa manera, no acusan ni confrontan, pero obligan a que la víctima revise mentalmente lo que creía incuestionable. Este tipo de intervención no busca una respuesta inmediata, busca que la mente siga trabajando horas después, sola, mientras tú permaneces como la figura que encendió la chispa. Una técnica especialmente efectiva es el uso de detalles ambiguos que actúan como anomalías en el relato de la víctima. Si alguien habla con absoluta certeza sobre la lealtad de una persona, puedes mencionar, con aparente inocencia, un episodio menor que contradiga sutilmente esa lealtad. No lo exageras, no lo analizas en profundidad, solo lo dejas flotando. Esa disonancia se convierte en un punto de fricción mental que, con el tiempo, crece. La víctima empezará a revisitar la escena en su mente, buscando coherencia, y en ese proceso abrirá espacio a otras interpretaciones, las tuyas. El poder de la duda radica en que, una vez plantada, la víctima se encarga de regarla sola. La mente odia la incertidumbre y, en su esfuerzo por resolverla, tiende a generar escenarios alternativos. Si esos escenarios se parecen a lo que tú necesitas que piense, el trabajo está hecho. Incluso si intenta resistirse, el simple acto de considerar una posibilidad diferente ya ha debilitado la rigidez de su postura inicial. Lo que antes era sólido ahora tiene movimiento, y lo que tiene movimiento es moldeable. Es fundamental manejar el ritmo. Introducir demasiada duda de golpe puede provocar un colapso de confianza que active resistencia abierta. El verdadero control se logra con microfisuras, no con explosiones. Una pregunta aquí, una observación ambigua allá, un silencio prolongado en el momento en que la víctima afirma algo con fuerza. Estos elementos, repetidos con precisión, generan un patrón de autoevaluación constante. La persona empieza a revisar todo lo que cree, no por desconfianza hacia ti, sino por una creciente desconfianza hacia sí misma. Cuando la duda se convierte en hábito mental, la resistencia se erosiona sola. La víctima ya no se aferra a sus ideas con fuerza porque teme estar equivocada. Comienza a buscar validación externa, y si has jugado bien tus cartas, esa validación la buscará en ti. Llegado a ese punto, tu opinión se vuelve el antídoto para la incomodidad que provocaste. Y como todo antídoto, genera dependencia. La persona empieza a necesitar tus palabras para calmar la inseguridad que tú mismo sembraste. En su forma más avanzada, esta técnica no solo debilita una defensa puntual, sino que reprograma el sentido de certeza de la víctima. Si logras que dude repetidamente de sus percepciones, decisiones y recuerdos, su relación con la realidad queda fragmentada. Esto no la destruye de inmediato, pero la coloca en un estado donde cualquier afirmación tuya, por absurda que parezca, puede ser aceptada con menos resistencia. Al final, no has impuesto tu verdad, solo has destruido la confianza que tenía en la suya. Introducir la duda es como abrir una rendija en un muro. Desde fuera, parece insignificante, pero con el tiempo permite que todo un sistema se derrumbe. Y lo más inquietante es que, para quien lo sufre, el derrumbe no llega como un ataque externo, sino como una conclusión propia. Ese es el momento en que la defensa deja de existir y tu influencia se convierte en la única referencia estable. Y ahora vamos a entrar en cómo redefinir el marco de la conversación para que siempre juegue a tu favor. En cualquier interacción, el marco es la estructura invisible que define qué es aceptable discutir, qué tono es válido, qué roles se asumen y, sobre todo, desde dónde se interpreta todo lo que se dice. La mayoría de las personas no sabe que este marco existe y, por lo tanto, lo acepta pasivamente. Pero quien entiende su poder sabe que no es lo mismo responder dentro del marco que reescribirlo. Si aceptas el marco del otro, entras a su territorio bajo sus reglas. Si lo redefinís, obligas a que él se mueva en el tuyo. En ese momento, la conversación deja de ser un intercambio y se convierte en un juego donde tú decides qué vale y qué no.
El primer paso para dominar esta técnica es detectar el marco actual. A veces es evidente. Un jefe que inicia la conversación con un tono de juicio ya te coloca en posición defensiva. Otras veces es sutil. Alguien que formula una pregunta con una premisa implícita ya te ha obligado a responder como si esa premisa fuera cierta. Por ejemplo, si te preguntan, ¿por qué reaccionas siempre así? La trampa está en la palabra siempre. Si aceptas responder sin cuestionarla, ya has admitido que tu reacción es un patrón constante. El marco te atrapó antes de que pudieras defenderte. Redefinir el marco implica interrumpir esa estructura y colocar otra que te favorezca. Esto no se logra contradiciendo de forma directa, porque eso solo valida que estás dentro del mismo terreno. Se logra ignorando la premisa y reemplazándola con otra que obligue al otro a adaptarse. Siguiendo el ejemplo anterior, en lugar de defenderte diciendo «no siempre reacciono así», podrías responder «lo interesante es por qué eliges fijarte solo en esos momentos». De inmediato, el foco cambia. Ahora el otro está en la posición de explicar su filtro de percepción y tú has pasado de acusado a evaluador. Este cambio de marco es tan poderoso porque no solo altera el contenido de la conversación, sino su jerarquía. Quien define el marco controla la narrativa y, por extensión, la percepción del poder en la interacción. Es como decidir las reglas de un juego antes de jugarlo. Aunque el otro se esfuerce, todo estará diseñado para que su esfuerzo encaje en tus condiciones. Esto se ve de forma clara en negociaciones, donde el lado que establece el marco inicial de términos y prioridades suele salir con la mayor parte del beneficio, incluso si cede en puntos menores. Para aplicar esta técnica de forma efectiva, necesitas 3 habilidades: detectar rápidamente el marco del otro, tener listos marcos alternativos que te favorezcan y ejecutarlos con naturalidad, sin que parezca que estás evitando la pregunta o desviando el tema. Si tu cambio es brusco o demasiado evidente, el otro puede acusarte de manipular, lo que genera resistencia. El objetivo no es que note el cambio, sino que se sienta cómodo aceptándolo. Una manera de lograrlo es hacer que tu marco parezca más inclusivo o más lógico que el anterior, aunque en realidad esté diseñado para inclinar la balanza a tu favor. El verdadero dominio de esta estrategia surge cuando combinas la redefinición de marco con técnicas previas, como introducir la duda o usar preguntas para guiar el pensamiento. Puedes, por ejemplo, cuestionar un marco ajeno sembrando la sospecha de que es incompleto o injusto, para luego ofrecer el tuyo como una alternativa más clara y razonable. En ese momento, la otra persona no solo acepta tu marco, sino que lo defiende, porque lo percibe como una mejora frente al anterior. Esa defensa voluntaria es el sello de que el control ya es tuyo. Lo más letal de este método es que, una vez que el otro acepta tu marco, todo lo que diga o haga a partir de ahí quedará interpretado dentro de tus reglas. Si logras que en una discusión se acepte que lo importante es entender las motivaciones en lugar de juzgar los hechos, entonces cualquier ataque contra ti será evaluado por intenciones, no por acciones concretas. Has manipulado la métrica misma con la que se medirá tu conducta. Y cambiar la métrica es más poderoso que cambiar el resultado. Garantiza victorias repetidas. En interacciones prolongadas, la redefinición constante del marco crea una realidad compartida donde el otro ya no recuerda cómo era discutir fuera de tus reglas. Todo comentario, toda objeción y toda pregunta suya pasa primero por el filtro que tú instalaste. No importa que de vez en cuando logre un punto a su favor, porque lo estará haciendo dentro de un sistema que tú construiste y que tarde o temprano lo llevará a ceder en lo que realmente importa. En definitiva, redefinir el marco no es ganar una frase o una respuesta, es ganar la estructura en la que todo será interpretado. Es colocar al otro en un terreno donde incluso sus victorias parciales son irrelevantes y donde cada paso que da, aunque crea que avanza,
lo está llevando exactamente al punto en el que querías tenerlo. Ahora llegamos al poder de las historias y analogías en persuasión, una técnica que penetra la mente sin resistencia. Desde tiempos remotos, antes de que existiera la escritura, la humanidad transmitía conocimiento, advertencias y normas sociales a través de relatos. No eran simples entretenimientos, sino herramientas para moldear la conducta y fijar creencias. Hoy, ese mismo mecanismo sigue vivo en el fondo de la mente. Cuando escuchas una historia, las defensas racionales se apagan. Tu atención se dirige al flujo narrativo y tu imaginación sustituye la realidad inmediata por el escenario que se te presenta. Ahí es donde la manipulación se hace más eficaz, porque no se enfrenta a un muro de resistencia, sino que fluye por un cauce ya abierto. Una historia bien construida no ordena, no exige, no confronta. Presenta hechos, emociones y consecuencias envueltos en la naturalidad de un recuerdo o en la crudeza de una experiencia ajena. Cuando un oyente se ve reflejado en un personaje, deja de analizar y empieza a sentir. La mente, ocupada en anticipar el final, procesa la trama como algo que podría pasarle y de forma casi imperceptible adopta las conclusiones que tú has sembrado. Aquí no se trata de inventar fábulas grandilocuentes, sino de crear pequeñas piezas que, con verosimilitud, despierten la empatía o el rechazo que necesites. Las analogías actúan como un catalizador para reforzar esa influencia. Mientras la historia atrapa la emoción, la analogía define el marco mental. Si logras que una persona asocie su situación con una imagen concreta, un barco que se hunde, un tren que parte, una semilla que no se riega, estás fijando en su mente una ruta de interpretación. Esa imagen se repetirá de forma automática cada vez que piense en el asunto, y con ella vendrá la carga emocional que le asignaste. La exactitud de la comparación es irrelevante. Lo que importa es la huella psicológica que deja. Un manipulador hábil combina ambas armas. Imagina que quieres que alguien actúe con rapidez para no perder una oportunidad. Podrías relatar la historia de un comerciante que dudó demasiado y vio cómo su competencia le arrebataba el negocio, describiendo el momento en que escuchó el ruido de la tienda rival abarrotada mientras la suya quedaba vacía. Y después, rematar con una analogía. Es como un tren que no espera a nadie. Sin decirle, apresúrate, ya has condicionado su mente para temer la inacción. La urgencia queda implantada como un reflejo. La eficacia radica en que todo parezca surgir de manera orgánica. La historia debe tener detalles imperfectos, silencios, titubeos, elementos irrelevantes que den la impresión de que es un recuerdo real y no un guión. La analogía no debe parecer forzada, sino espontánea, como si acabara de ocurrírsete al ver algo relacionado. El exceso de precisión o de coherencia total levanta sospechas. En cambio, la naturalidad es un escudo que protege tu intención. Este método no busca ganar discusiones, sino desplazar percepciones. Una historia no obliga, redibuja el mapa mental de quien escucha. Una analogía no discute, reescribe el significado que el oyente atribuye a lo que vive. Así es como se cambia una decisión sin necesidad de imponerla. El oyente siente que ha llegado por sí mismo a la conclusión, que ha visto con sus propios ojos lo que debe hacer. Esa ilusión de autonomía es el núcleo de la manipulación invisible. Recuerda que las historias que dejan huellas son aquellas que despiertan sensaciones intensas y se asocian con imágenes poderosas. Un detalle visual, la lluvia golpeando un cristal, un gesto de desesperación, un silencio prolongado, puede ser más influyente que una serie de argumentos. Al unir ese detalle a una analogía sólida, sellas la idea en la mente del otro. Lo que empieza como un relato ajeno se convierte en una experiencia mental propia. Y una vez que la mente la acepta, actuar en consecuencia deja de ser una imposición y se convierte en una aparente elección libre. Un verdadero arquitecto de la persuasión entiende que el camino más corto hacia una decisión no es una orden directa,
sino una historia que el otro quiera vivir, reforzada por una imagen que nunca pueda olvidar. Quien domina esta técnica no necesita levantar la voz ni forzar argumentos. Le basta con contar, esperar y dejar que el oyente complete el resto. Cuando la trama y la analogía se combinan, la resistencia desaparece y lo que sembraste en silencio crece en la mente ajena como si siempre hubiera estado allí. Ahora vamos a controlar la narrativa a través de terceros. La estrategia que te permite gobernar la percepción sin que tu voz aparezca en primer plano. En el terreno de la manipulación, decir algo directamente es el camino más corto hacia la sospecha. Cada vez que una idea viene de tu boca, queda vinculada a ti, y con ello llega el riesgo de ser cuestionado, interpretado o resistido. En cambio, cuando esa misma idea llega a la mente del objetivo a través de otra persona, o mejor aún, de varias, el efecto es mucho más profundo y difícil de rastrear. Controlar la narrativa a través de terceros es convertirte en el arquitecto invisible del discurso, diseñando lo que se dice, quién lo dice y cuándo se dice, mientras tú te mantienes fuera de escena. El primer paso para aplicar esta técnica es seleccionar a los portadores adecuados. No basta con elegir a alguien que tenga acceso a la víctima. Necesitas que sea una figura que, en su mente, goce de credibilidad. Puede ser un amigo, un colega, un familiar, o incluso una figura de autoridad percibida como imparcial. Cuanto más confíe tu objetivo en esa persona, más fácil será que baje la guardia ante el mensaje que quieres implantar. El receptor no analizará la intención original porque la percibirá como ajena a cualquier interés oculto. Luego, debes alimentar a ese tercero con la narrativa correcta. No siempre es necesario instruirlo de forma explícita. A veces basta con dejar caer fragmentos de información, comentarios que parezcan casuales o incluso preguntas que lo lleven a concluir por sí mismo lo que tú quieres que transmita. Esta es una siembra indirecta. El mensajero cree que está hablando por voluntad propia, cuando en realidad está replicando un guión que diseñaste. Ese guión puede ser tan abierto o tan preciso como requiera la situación, pero debe contener los elementos emocionales que quieres que impacten en la víctima. El verdadero poder surge cuando el mensaje se replica en diferentes bocas, con variaciones ligeras que lo hagan parecer espontáneo y no coordinado. Escuchar la misma idea desde distintas fuentes genera lo que en psicología se llama efecto de consenso. La mente humana tiende a asumir que si varias personas dicen algo, debe ser cierto. Aquí, tu manipulación se oculta dentro del ruido social, como una corriente subterránea que todos sienten pero nadie identifica. Para sostener esta estrategia, es vital mantener la coherencia en la narrativa. Si el mensaje cambia demasiado entre portadores, la víctima puede detectar discrepancias y sospechar. En cambio, si cada versión mantiene el mismo núcleo emocional, la repetición se refuerza con cada encuentro. Puedes ajustar el tono, el nivel de detalle o el orden de la información según quién la transmita, pero nunca el significado esencial. Así, el relato se fija como una verdad compartida y difícil de cuestionar. Este control de la narrativa no solo se limita a conversaciones directas. También puedes aprovechar entornos digitales, rumores controlados o simples comentarios en momentos estratégicos. Incluso gestos, silencios y reacciones calculadas pueden convertirse en parte del relato, siempre y cuando se transmitan a través de los observadores correctos. La clave está en que la víctima nunca sienta que el mensaje proviene de ti, sino de un flujo natural de opiniones y hechos que parecen independientes. La fuerza de esta técnica es que, aunque decidas desaparecer por completo de la interacción, tu influencia sigue activa. Es como colocar engranajes en movimiento y retirarte, sabiendo que el mecanismo seguirá girando. La víctima no solo creerá en la historia que diseñaste, sino que sentirá que la ha verificado por múltiples vías. Y lo más peligroso es que, al no poder atribuirte la fuente, tampoco podrá defenderse atacando tu credibilidad. Cuando controlas la narrativa a través de terceros,
No eres un personaje visible en la historia. Eres el autor que escribe desde la sombra. No necesitas aparecer para tener poder. Necesitas que otros hablen por ti, que repitan tus ideas con su propia voz, que siembren en la mente del objetivo la percepción que deseas. Así, el control no se ejerce con fuerza directa, sino con un eco constante que se convierte en realidad para quien lo escucha, sin que llegue a imaginar quién lo hizo resonar por primera vez. Ahora entramos en cómo manipular usando autoridad prestada, el método que te permite influir incluso cuando tu voz no es la más fuerte. En toda interacción humana, la autoridad tiene un peso desproporcionado sobre la percepción y la conducta. No se trata únicamente de poder formal, como el de un jefe o una figura política, sino de la percepción de que alguien posee legitimidad, experiencia o conocimiento superior. La autoridad es un atajo mental. El cerebro, para ahorrar energía, prefiere aceptar las indicaciones de una fuente reconocida antes que someter cada argumento a un análisis exhaustivo. Manipular usando autoridad prestada es usar ese sesgo a tu favor, apropiándote del peso de una voz respetada sin necesidad de ocupar esa posición por mérito propio. El primer paso es identificar cuál es la figura o institución que la víctima considera incuestionable. Puede ser un experto en un área específica, una tradición cultural, una norma social ampliamente aceptada o incluso la opinión de alguien cercano cuya palabra tenga peso absoluto. El objetivo es que esa figura sea el soporte invisible de tu mensaje. Cuando logras que tu idea aparezca vinculada, directa o indirectamente, a una autoridad en la que la persona confía, la resistencia disminuye de forma drástica. No es tu argumento el que convence, sino la credibilidad que le has injertado. La autoridad prestada puede usarse de forma explícita, citando declaraciones, estudios o ejemplos que provengan de la fuente respetada. Pero su uso más sutil es el implícito, introducir tus ideas como si fueran parte del consenso que esa figura avalaría, incluso sin mencionarla directamente. Un tono de seguridad, una frase construida con el estilo o el vocabulario de la autoridad, o una anécdota donde la figura haya actuado de forma similar, bastan para crear la conexión mental en quien escucha. La víctima no necesita que le digas, esto lo dice tal persona. Lo que necesita es sentir que tu mensaje se alinea con aquello que ya considera legítimo. Una forma avanzada de aplicar esta técnica es encadenar varias autoridades, generando un efecto de acumulación. Si un concepto parece respaldado por diferentes fuentes creíbles, la mente lo percibe como un hecho establecido. Esto se puede lograr combinando referencias directas, indirectas y contextuales. Por ejemplo, un argumento puede estar envuelto en datos estadísticos, respaldado por una historia de un líder respetado y reforzado por una creencia cultural que la víctima comparte. Cada capa reduce la probabilidad de que se cuestione el mensaje. Es fundamental que la autoridad prestada que utilices sea compatible con el marco mental de tu objetivo. Si escoges una fuente que él desprecia o ignora, el efecto será el contrario y aumentará la resistencia. Esto exige un conocimiento preciso de su mapa de lealtades, admiraciones y prejuicios. El manipulador que ignora este paso arriesga no solo la pérdida del impacto, sino la revelación de sus intenciones. Por eso, el estudio previo de la víctima es inseparable de la ejecución de esta técnica. Cuando la autoridad prestada se utiliza correctamente, tu influencia se vuelve invisible. La víctima no siente que ha sido convencida, sino que ha recordado, confirmado o comprendido algo que ya estaba validado por una figura que respeta. Ese autoengaño es lo que asegura la permanencia del efecto. Las ideas implantadas no se atribuyen a ti, sino a un respaldo que ella misma considera intocable. Así, incluso si más tarde te cuestiona o rompe el contacto, seguirá reteniendo la influencia porque no la asocia contigo, sino con la fuente original que le inspiró confianza. La sofisticación de esta técnica no está en la ostentación del poder, sino en la sutileza con que lo absorbes. No necesitas ser la autoridad, basta con que tus palabras viajen en su sombra,
Al final, la víctima creerá que ha seguido su propia brújula moral o intelectual, cuando en realidad ha caminado por un sendero que tú le marcaste, utilizando como guía a alguien que nunca supo que estaba prestando su voz. Ese es el verdadero dominio. Hablar sin hablar, mandar sin mandar, influir sin dejar huella visible. Ahora llegamos a generar dependencia emocional sin exponerte, la trampa silenciosa que mantiene a alguien atado a ti mientras tu posición permanece intocable. La mayoría de los intentos de manipulación fracasan porque el manipulador se involucra demasiado pronto. Muestra sus cartas, revela su interés o deja que su necesidad sea visible. En el momento en que la otra persona percibe que dependes de su reacción o aprobación, tu control se debilita. Por eso, generar dependencia emocional sin exponerte es un arte de ingeniería psicológica. Debes provocar que el otro invierta cada vez más en ti, sin que pueda medir con claridad cuánto inviertes tú. Esa asimetría es la que crea la adicción y preserva tu inmunidad. El primer paso es entender que la dependencia no se construye con intensidad constante, sino con fluctuaciones calculadas. Una entrega emocional absoluta genera confianza, pero también certeza, y la certeza no engancha. En cambio, si alternas momentos de cercanía genuina con periodos de frialdad o distancia, siembras inseguridad en la otra persona. Cada gesto de afecto se vuelve un premio que busca repetir. Cada ausencia se convierte en un vacío que quiere llenar. La necesidad surge cuando el otro se acostumbra a que eres fuente de placer emocional, pero esa fuente no siempre está disponible. La clave está en calibrar el equilibrio. Suficiente conexión para mantener el vínculo vivo. Suficiente misterio para que nunca se sienta completamente seguro. Esta ambigüedad no debe parecer un juego evidente, sino la consecuencia natural de tu vida, tus prioridades y tu carácter. Deja que la otra persona sienta que tu atención es valiosa porque es escasa y que cada vez que la obtiene ha hecho algo para ganársela, aunque no pueda identificar exactamente qué. Esa percepción transforma la relación en un terreno de competencia silenciosa. Otro elemento esencial es personalizar la experiencia emocional que le das. No basta con ser amable o cercano. Debes identificar qué vacíos emocionales carga y cómo puedes llenarlos de manera única. Si una persona siente que contigo obtiene algo que no encuentra en ningún otro lugar, validación, comprensión, reto intelectual, estímulo sexual o espiritual, se aferra más, incluso cuando tu presencia es intermitente. Aquí, lo importante es que asocie su bienestar a tu figura, pero no pueda definir con precisión por qué. Esa nebulosa impide que racionalice su apego y lo debilite. Mantenerte sin exposición implica gestionar tu vulnerabilidad. Puedes mostrar aspectos humanos, pero siempre desde un ángulo controlado, donde las debilidades que revelas no te resten poder, sino que te hagan parecer más auténtico. Una confesión medida, un recuerdo compartido o una opinión sincera, en dosis pequeñas, dan la impresión de apertura. Pero el núcleo de tu vida, tus verdaderas motivaciones y tu mapa emocional deben permanecer ocultos. Cuanto menos pueda predecir cómo piensas y sientes realmente, más girará a tu alrededor intentando descifrarte. La dependencia emocional sin exposición es una forma de control que crece en silencio. No necesitas pedir nada directamente. La otra persona se ofrece, se adapta y se sacrifica para asegurarse de no perder el acceso a ti. Si un día decides retirarte, no solo quedará un vacío, sino una sensación de pérdida que no sabrá cómo llenar. Ese es el punto de no retorno, cuando la víctima ya no mide la relación por lo que recibe, sino por el miedo a que la retires por completo. El verdadero dominio está en que, aunque se obsesione contigo, no pueda usar esa obsesión como arma en tu contra. Si nunca revelas hasta dónde te importa realmente, siempre tendrás la opción de marcharte sin quedar atrapado. Así, la dependencia queda en una sola dirección:
ella pendiente de ti, tú libre de ella. Y mientras intente comprenderte, seguirás sin notar que lo único que alimenta su apego es la estrategia que diseñaste desde el principio. Finalmente cerramos la manipulación con una impresión positiva, la última jugada que sella tu influencia incluso cuando ya no estás presente. El error más común de quien manipula con éxito durante una interacción es creer que el control termina cuando obtiene lo que quiere. En realidad, la manipulación más eficaz no se mide por el resultado inmediato, sino por lo que queda en la mente de la persona después de que te vas. El recuerdo que dejas puede convertirse en un ancla emocional que mantenga abierta la puerta para influencias futuras o que blinde el terreno ganado para que no sea revertido. Cerrar con una impresión positiva es, por tanto, una maniobra de retención, hacer que tu presencia siga operando cuando tu cuerpo ya no está en la habitación. Para lograrlo, debes comprender que la memoria no es un registro exacto de lo sucedido, sino una reconstrucción selectiva. La mente tiende a magnificar lo último que percibe y a teñir con ese color toda la experiencia. Si los momentos finales son agradables, satisfactorios o emocionalmente significativos, el cerebro reescribirá lo anterior en una luz más favorable, incluso si hubo tensión o frialdad. Por eso, puedes permitirte estrategias duras o calculadas durante la interacción, siempre que la salida esté envuelta en un cierre que desactive defensas y deje un sabor mental agradable. Este cierre no tiene que ser espectacular. De hecho, cuanto más natural parezca, más creíble y duradero será. Puede ser un gesto de aprecio genuino, una frase que resuma comprensión, un reconocimiento que toque una inseguridad del otro de manera positiva, o incluso un silencio cargado de complicidad. Lo importante es que lo último que experimentes sea emocionalmente nutritivo. Ese momento final actuará como un filtro que hará que todo lo que vivió contigo parezca más equilibrado o incluso necesario. La impresión positiva también sirve como amortiguador para futuros movimientos. Si en algún momento necesitas volver a influir o a extraer algo de esa persona, la resistencia inicial será menor porque la última huella que dejaste fue agradable. La mente, al recordarte, no activa un mecanismo de alerta, sino una predisposición favorable. Esta es la diferencia entre una manipulación que necesita reconstruirse cada vez y una que deja instalada una base emocional lista para usarse cuando la necesites. Para construir esta huella, debes adaptar el tipo de cierre a la personalidad de tu objetivo. Algunos reaccionarán mejor a un gesto afectuoso, otros a una validación intelectual y otros a un reconocimiento social o simbólico. Si la persona es altamente emocional, el cierre debe tocar fibras sentimentales. Si es racional, la despedida puede contener un detalle que refuerce su percepción de ti como alguien coherente y confiable. En cualquier caso, el cierre debe sentirse personal y hecho a medida. Aunque haya sido diseñado con precisión milimétrica, lo que nunca debes hacer es cerrar con frialdad innecesaria o dejar una tensión activa sin resolver, a menos que tu objetivo sea crear adicción a la incertidumbre. En el caso de la impresión positiva, la meta no es enganchar con ansiedad, sino consolidar un vínculo invisible. Esto no significa debilidad, sino control absoluto sobre cómo serás recordado. Puedes haber sido distante o enigmático durante la mayor parte del encuentro, pero si el último instante es un golpe de calidez medida, la persona reinterpretará todo lo anterior como parte de una dinámica compleja que vale la pena mantener. Cuando dominas esta técnica, tu influencia se convierte en un eco que persiste. Aunque la persona intente analizar lo que pasó, se encontrará justificándote, recordándote con cierta admiración o sintiendo un impulso de volver a verte. Ese es el verdadero cierre, no el momento en que termina la conversación, sino el momento en que tu presencia deja de ser física y empieza a vivir en su memoria como algo que quiere volver a experimentar. Ahí es donde la manipulación deja de ser un acto y se convierte en una marca permanente en la mente del otro.